Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que la gracia de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Esta mañana estuvimos predicando en la iglesia bautista Manantial de Vida, que es una iglesia pequeña que está en las proximidades donde se está construyendo la nueva embajada de los Estados Unidos en la República de Colombia. Y es muy grato estar allí cada cierto tiempo cuando somos invitados. Es una bendición. Esta es una iglesia que está siendo animada en la palabra de Dios por el pastor Daniel Martínez, por quien estamos orando continuamente. Yo quisiera traer a colación nuevamente un tema muy importante para la iglesia en este tiempo, y es lo que Cristo está haciendo hoy en día. Cristo tiene una obra en el pasado, una obra en el presente y una obra en el futuro. Y vamos a ver en este momento lo que Cristo está haciendo en este tiempo, en esta dispensación. Vamos a orar. Vamos a pedir que nuestro Dios nos acompañe. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y tu favor para nosotros, siendo pecadores. Señor, yo te suplico que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones y pueda llegar hasta nuestras necesidades, hasta las raíces más profundas de nuestros problemas espirituales. Y nosotros podamos poner nuestra confianza en ti y en tu palabra, Señor, para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Juan 5, versículo 17, que fue parte del pasaje que el hermano Carlos estuvo leyendo. Lo voy a repetir para introducir este tiempo en la palabra de Dios. Juan 5, versículo 17, dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Maravillosa verdad es esta de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que su Padre hasta ahora trabaja y Él también trabaja. Hermanos, la Biblia es un registro escrito de la actividad permanente de Dios en este mundo. Un registro escrito de la actividad permanente de Dios en este mundo. Hay muchos que piensan que la Biblia es una enciclopedia donde pueden ir y buscar algún tema y ser alimentados con relación a ese tema. Y ustedes saben que las enciclopedias tienen las características que a veces usted va y busca el tema y todo lo demás no tiene ninguna relación con relación a ese tema, sino que usted va a una página particular y ahí usted puede encontrar información. Pero la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia es el registro escrito de la actividad de Dios, de la obra de Dios aquí en la tierra. Otros piensan que la Biblia es una lista de respuestas a los problemas de la vida, y no es así. Otros piensan que es un manual de teología para saber vivir la vida cristiana. No es así. La Biblia revela que Dios siempre ha estado obrando en este mundo para redimir y para rescatar a los pecadores, y también para mostrar sus riquezas en gloria, como lo hemos aprendido en el libro de Efesios. La Biblia nos enseña que Dios siempre está trabajando y trabaja continuamente. Y este texto nos dice que Dios y Cristo siempre están obrando. Dios trabaja y Cristo también se mantiene trabajando en la misma obra de su Padre. Ellos continúan trabajando continuamente. En los días de la semana y en los días de reposo o de descanso, Dios y Cristo siempre están trabajando. Ellos nunca paran de trabajar. No toman días libres ni días feriados. Ellos no se detienen ni tienen necesidad de detenerse, porque ellos, su naturaleza es trabajar continuamente. El comentarista Matthew Henry nos habla de una gran verdad al decir que es cierto que Dios descansó en el séptimo día de la obra que Él realizó, la obra creadora. Es cierto que Él descansó, pero no descansa de la obra de conservación, ni de la obra de providencia, ni de la obra de salvación en este mundo. Dios no descansa en esos términos, ni Cristo tampoco.
Así como es propiedad del fuego el quemar, y así como es propiedad de la nieve o del refrigerador que hay en tu casa el enfriar, así también es propiedad de Dios el trabajar. Siempre Dios está trabajando y Cristo también. Un escritor llamado Filón escribió lo siguiente: Dios nunca cesa de trabajar. Dios no se cansa, Dios no se duerme, Dios no se enferma como nosotros, Dios no se pone viejo. Por eso Él siempre está trabajando todos los días normales y los días que son de reposo. Hermanos, Dios nunca se cansa. Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ven, Isaías 40:28 nos dice claramente que Dios no se fatiga ni se cansa con cansancio como nosotros los seres humanos lo hacemos. Dios no se cansa, al contrario, Él da fuerzas al que está cansado. Pero Dios nunca se cansa. Es por eso que Él siempre está trabajando continuamente, y Cristo también trabaja juntamente con Él. No solamente Dios no se cansa, también Dios no se duerme. Salmo 121, versículo 3, la última parte dice: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Hay una promesa de la permanente y continua situación de Dios de que Él no duerme, Él siempre está despierto. De manera que Israel puede estar segura y confiada que tanto su salida como su entrada está en las manos de Dios. No solamente Él duerme, que no duerme más bien, sino también que Él no se enferma, hermanos. Dios no se enferma, Dios no duerme, Dios no se cansa. Hay ocasiones cuando mis hijos estaban muy pequeños, que mientras nosotros estábamos dormidos, ellos venían desde su habitación y se acercaban a nosotros con alguna necesidad, y ellos venían y nosotros nos espantábamos por el hecho de que de buenas a primeras los encontrábamos que estaban ahí cara a cara junto a nosotros. Para nosotros era un espanto. Y eso quiere decir que nosotros nos cansamos. Jenny y yo nos cansamos, pero Dios no se cansa. Hay una ilustración por ahí que dice, o un refrán que dice, que el que se duerme se pierde la película. Y eso es verdad. A veces Jenny y yo estamos viendo una película y de buena a primera Jenny comienza a roncar. Y yo oigo un... Y Jenny comienza a roncar, y a veces yo también. Sí, ya están ahí, sí. Y luego cuando ha pasado media hora, 45 minutos, que Jenny vuelve en sí y dice: oh, ¿y qué pasó? ¿Y cómo llegamos hasta aquí con la película? Y yo le digo: oh, pero es que tú te dormiste. Hermanos, el que se duerme se pierde la película, las escenas de la película. Hay otro refrán que dice por ahí: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero Dios no es así, Dios no se duerme, Dios siempre está trabajando y Dios tampoco se cansa. A veces hay hijos que cuando están pequeños hacen lo que decíamos, como los hijos de Lili. Lili me cuenta que a veces ella se espanta, pero en otras ocasiones le pasará como a otros padres que vienen y sus hijos le tocan la puerta y ellos se espantan, o vienen y abren la puerta sin permiso y van y despiertan: mami, te llama la hermana Natacha. y mami se espanta, porque es naturaleza nuestra dormir, pero Dios no duerme, hermanos. Dios no se enferma, Dios no necesita días de descanso, no necesita certificados médicos, no necesita reportar eso. Dios no se enferma, Dios siempre está trabajando, pero
También Dios no se pone viejo, hermanos. Dios siempre está trabajando y no se pone viejo. Salmos 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Él no se cansa, ni se fatiga, ni celebra su cumpleaños. Dios no se pone viejo. Dios siempre está en un eterno presente, siempre en su obra de redimir a aquellos que están perdidos. Nosotros, por el contrario, hermanos, nos cansamos, nos fatigamos, nos dormimos, nos enfermamos, pero Dios no, Dios siempre está ahí. Y por eso dice Cristo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¡Qué bendición! Hay iglesias que parece como si estuvieran cansadas, hay iglesias que parecen como si estuvieran dormidas, hay iglesias que parecen como si estuvieran enfermas, pero Dios continúa despierto, trabajando en su plan, en su negocio de redimir a los perdidos. Iglesia, ¿estás durmiendo? ¿Estás enferma? ¿Estás desfalleciendo? Dios está trabajando siempre y Él nunca se cansa ni duerme. Esa es la naturaleza de nuestro gran Dios. Dice Cristo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5, la última parte del versículo 21. El escritor y conocido predicador John MacArthur establece que en este texto podemos encontrar al menos 5 realidades o 5 afirmaciones de la igualdad de Cristo con Dios. 5 realidades de esta verdad de que Cristo y Dios son una misma cosa. Y eso es muy importante porque hay personas que creen que Cristo es Salvador, pero no creen que Él es divino, que Él tiene la naturaleza divina. No creen que Él es Dios. Y ustedes saben que eso es una mentira. No puede ser que Cristo sea considerado como Salvador, pero no sea considerado como Dios, porque no hay hombre en la tierra que pueda salvar a los pecadores. Solamente Cristo, por su naturaleza divina, pudo ser capaz de ir a la cruz y morir por los pecadores. Y ahí se le dio la autoridad para perdonar pecados. Y hay grupos religiosos por ahí que enseñan eso y a veces van a las puertas de su casa con unas corbatas y unos bultitos, muy identificables ellos. El sábado se me apareció uno a mi casa y me tocó la puerta y me pidió la oportunidad de conversar conmigo. Yo iba saliendo con mi familia fuera de la ciudad y le tuve que decir: no puedo salir, y me comenzó a hablar inmediatamente de Cristo, de su obra salvadora. Y como yo conocía, ¿verdad?, el pensar de ellos, yo le dije: sí, Cristo es Salvador porque es Dios. Inmediatamente este hombre se puso como que no le gustó lo que yo le estaba diciendo. Este texto nos presenta 5 realidades de que Cristo y Dios son iguales. En primer lugar, son iguales en cuanto a la persona. Cristo y Dios son iguales en cuanto a la persona. Capítulo 5, versículo 17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos sabían que al Cristo decir que Él era Hijo de Dios, Él se estaba igualando a Dios en cuanto a su naturaleza divina. Y es cierto, Cristo y Dios son iguales en persona. En segundo lugar, Cristo es igual a Dios en sus obras, dice ahí el texto. Dice el versículo número 19: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea que no solamente Cristo y Dios son iguales en personas, sino que también Cristo y Dios son iguales en cuanto a las obras que hacen. Tienen la misma capacidad de hacer las mismas obras. Eso quiere decir que si Dios es santo en cuanto a la persona, Cristo también es santo. Que si Dios es misericordioso, Cristo es misericordioso. Que si Dios no se cansa, Cristo no se cansa. Que si Dios no duerme, Cristo no duerme. Que si Dios no se enferma, Cristo no se enferma. Que si Dios es eterno, Cristo también es eterno. Pero en cuanto a las obras, eso lo que nos quiere decir es que las mismas obras que Dios puede hacer, también las puede hacer el Hijo. Igualmente, hermanos. Hay hijos aquí que tienen las habilidades, muchas de las habilidades que tienen sus padres. De hecho, hay hijos que a veces son carpinteros porque ven a sus padres y terminan siendo del mismo oficio que sus padres. Hay padres que tienen unas habilidades tremendas para la administración, que luego sus hijos también ven a sus padres hacer esto y también ellos lo hacen. Esos son en términos humanos, pero en términos espirituales, por cuanto ellos son de igual naturaleza, Dios y Cristo pueden hacer las mismas cosas, pueden hacer el mismo tipo de obras. Entonces, Cristo y Dios son iguales en cuanto a la persona. Cristo y Dios son iguales en cuanto a sus obras, a las obras que hacen, y Cristo y Dios son iguales en cuanto al poder y la soberanía que Dios tiene. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo levanta a los que quiere y da vida. ¿Por qué Cristo hace referencia a esto? Debemos ver un poquito el contexto de lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que Cristo es igual a Dios en cuanto a la persona, en cuanto a las obras que hacen, y hasta ahora, en tercer lugar, en cuanto al poder que tienen uno y otro. El contexto que está sucediendo aquí es el siguiente. Juan 5, versículo 1. Observen. Juan 5, versículo 1. Jesús sube a Jerusalén a una fiesta de los judíos. Juan 5, versículo 2. Él se detiene y observa un lugar que era un estanque en la ciudad que estaba lleno de agua. Juan 5, versículo 3. En ese estanque alrededor había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Juan 5:4 nos dice que ellos sabían que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero de los enfermos que se podía tirar o descender al estanque, ese quedaba sano. Juan 5, versículo 5. Había un hombre que el Señor vio que tenía 38 años enfermo, paralítico, como si estuviera muerto. 38 años postrado, enfermo, como si estuviera muerto. Juan 5, versículo 6, el Señor Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta de este enfermo es: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Juan 5, versículo 8 dice que Jesús solamente le dijo con sus palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Las palabras de Jesús tenían poder para levantar aún a los muertos, como lo hace Dios. Juan 5, versículo 9 comienza el problema. Todos los judíos que estaban ahí vieron su calendario y se dieron cuenta que era un día de reposo. Comenzaron los problemas. Ellos no concebían que este Señor, que se llamaba Jesús, pudiera sanar a un hombre paralítico de 38 años, abandonado
teniendo la esperanza de que se moviera, el ángel moviera el agua. Y ellos no podían concebir de que Jesucristo hiciera eso en un día de reposo. Pero como Dios y Cristo no trabajan aún en el día de reposo, Cristo hizo esto porque Cristo es Señor de los tiempos y es Señor del sábado. Él fue que creó con Dios el día de reposo. Si Dios siempre está trabajando, Él tenía la potestad de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, Cristo es igual a Dios en cuanto a la persona, en cuanto a las obras que hace y en cuanto al poder y la soberanía que Él tiene. Él tuvo la capacidad también de levantar a este hombre. Pero no solamente eso. Juan 5:22 nos dice que Cristo es igual a Dios en cuanto al juicio. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Cristo es igual a Dios en cuanto al juicio. Cristo puede juzgar, así como el Padre puede juzgar a todas las personas. Y finalmente, Juan 5, versículo 23, Cristo es igual a Dios en su honra. Juan 5, 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ven? ¿Ven la igualdad que hay entre Dios y Cristo? Son iguales en naturaleza, y si Dios está siempre trabajando, Cristo también está trabajando porque es de la misma naturaleza de su Padre. Ahora, la última parte de esta predicación quiero enfocarla al tema de en qué Cristo está obrando hoy en día. Si Dios está siempre trabajando, ¿qué es lo que hemos visto? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En pocas palabras, ¿qué está haciendo Cristo en el día de hoy? Hermanos, yo quiero presentarles por lo menos seis obras en las cuales Cristo está enfocado en el día de hoy. A veces nosotros pensamos que tenemos mucho trabajo y nos quejamos de eso. Yo quiero mostrarles 6 obras en las cuales Cristo está enfocado en el día de hoy, trabajando intensamente. Y para eso vamos a ir a algunos pasajes que están fuera de este texto que hemos tomado como base. Hermanos, bajo la premisa de que Cristo está trabajando, Marcos 16, versículos 19 y 20 nos presenta la realidad de que Cristo está actualmente en la misión junto con nosotros de la Gran Comisión. Cristo está en el día de hoy en la misión junto con nosotros de la Gran Comisión. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 19? Marcos 16, versículo 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían o que la seguían. El texto está diciendo claramente que Cristo estaba ayudando a los discípulos luego que Él subió al cielo. Esta versión dice que estaba ayudando, pero hay otra versión, la de los americanos, que dice que Cristo estaba obrando juntamente con los discípulos. Y la Biblia de las Américas dice que Cristo estaba colaborando juntamente con los discípulos. Hermanos, esa es la misión de Cristo. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su obra perfecta. Que la predicación de la palabra continúe en medio de la gente que tiene necesidad. Y esa es la obra de Él hoy. Él está enviando obreros para que prediquen la palabra, porque todavía hay gente que tienen que ser redimidas por el Señor.
Él no se puede negar a sí mismo. Él tiene que continuar en esa obra. La obra que Él comenzó en la cruz, la está continuando. Pero en este texto, desde el cielo, Él está colaborando con los discípulos en esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio, hermanos. Cristo está en la misión de llevar el Evangelio de la gran comisión a todo el mundo. Él no se puede negar, esa es su gran misión y ahí Él está concentrado. Ahora, el punto es, ¿cómo es que funciona esto de la gran comisión? El asunto no es que nosotros salimos a predicar el Evangelio. El asunto es que nosotros miremos en dónde Cristo y Dios están trabajando para que nosotros nos unamos a Él. Ustedes se recuerdan de ese gran libro que leímos, Mi experiencia con Dios, donde explicaba en detalles que la idea no es qué yo voy a hacer por el Señor. Ese no es el punto, qué yo voy a hacer por el Señor. El punto es ver dónde Dios está obrando a través de Cristo para que yo me una a su obra evangelística. Hace muchos años atrás en esta iglesia, 1 o 2 hermanos comenzaron a ir a la iglesia de Pedernales, que está, ustedes saben, en la parte sur profunda del país. Y allí se comenzó a convertir las personas. Y los pastores de la iglesia, viendo que Dios estaba obrando allá, comenzaron dieron el apoyo a los hermanos para que siguieran yendo a Pedernales. Hermanos, un lugar que tiene una distancia de aquí aproximadamente de 7 u 8 horas, dependiendo en qué vehículo usted vaya, ¿verdad? 7 u 8 horas. Y los pastores entendieron que Dios estaba obrando allá. ¿Y qué hicieron los pastores? Si Dios está obrando allá, vamos a enviar obreros para que prediquen allá. Ir a predicar a Pedernales no era fácil. Es como ir al final del mundo. Pero si Dios estaba obrando allí, era allí donde había que enviar personas. ¿Saben lo que hay hoy allá? Una iglesia que se congrega en Pedernales, que fue producto de lo que Dios estaba haciendo allá y usó esta iglesia para enviar obreros a predicar. Un tiempo después, hubo unos hermanos que comenzaron a ir al residencial o al área de los girasoles. ¿Se recuerdan? Algunos hermanos comenzaron a ir allí y hubo unas personas que se convirtieron al Señor. Y los pastores vieron que Dios estaba obrando allí en aquel lugar. ¿Y qué hicieron? Que le dieron todo el apoyo a aquellos hermanos y otros más. ¿Y qué hicieron? Enviaron hacia allá, hacia los girasoles, para que se siguiera predicando el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Que otras personas y más personas y más personas vinieron a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto es que Cristo y Dios siguen obrando y ellos están enfocados en la gran comisión. No estamos solos, hermanos. Amén. No estamos solos. Y el punto no es qué yo voy a hacer, Señor, por ti. El punto es, Señor, ¿en dónde tú estás trabajando para yo unirme a la obra que tú estás haciendo? Hace un tiempo atrás hubo otros hermanos que estuvieron predicando, específicamente el hermano Lucas. Dios los trajo desde Estados Unidos con el firme propósito y deseo de establecer una iglesia aquí en el país. Él tuvo ese llamado y esa visión de Dios y comenzó a predicar, y precisamente él comenzó a predicar en el residencial Villas Claudia, donde yo vivo. Y algunas personas comenzaron a convertirse allí y él luego mudó el lugar de congregación a un lugar que se llama Ciudad Real, que está un poquito más al frente. Y luego las personas siguieron convirtiéndose. El Señor siguió añadiendo a la iglesia. ¿Saben lo que hay hoy en día ahí? Hoy en día hay una iglesia en la cual yo esta mañana estaba predicando. Pero Dios trajo al hermano Lucas desde Estados Unidos para que viniera hasta aquí, para que implantara una iglesia y se predicara el Evangelio y las personas sean salvas. Y hoy en día hay una iglesia en ese lugar.
Dios no cesa de obrar y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él utiliza las herramientas que somos nosotros. Nosotros somos como las herramientas en las manos de Dios. Y en primer lugar, lo que hemos visto es que hoy en día Cristo está colaborando, trabajando juntos con nosotros en la gran comisión, predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay una segunda, ¿verdad?, obra que Cristo está haciendo hoy en día, y ella es muy clara, la podemos ver en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo 18, hermanos. No solamente que Cristo está trabajando, Él está en la misión juntamente con nosotros, sino que Él también está edificando, hermanos, a su iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad que soy yo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, lo segundo que Cristo está haciendo hoy en día es edificando su iglesia. Y es la idea de un edificio. Es muy posible que en Jerusalén en aquel tiempo existieran por lo menos dos grandes edificaciones: el palacio del rey o el palacio de Poncio Pilato. Y en segundo lugar, ¿cuál creen ustedes? El templo reconstruido. ¿Se recuerdan lo majestuoso que era el templo en el Antiguo Testamento, como Dios dijo que se iba a construir? Y esa obra de edificación estaba ahí a la vista de todos. Y cuando Cristo estaba diciendo que sobre Él mismo y sobre su verdad Él iba a edificar a su iglesia, las personas, los discípulos que estaban escuchando, sabían de qué Él estaba hablando, porque ellos estaban acostumbrando a ver el templo, la edificación del templo, y también la edificación del gobernador Poncio Pilato. En el Mirador Sur, yo veo un edificio muy alto que se está construyendo. Y cada vez que yo paso por ahí, yo veo que ese edificio va avanzando y va avanzando. Hermanos, si yo tengo que mirar hacia arriba para ver la magnitud del tamaño de esta obra de edificación que se está haciendo. Pero saben, aunque el edificio es imponente, la gloria no es del edificio, hermanos. La gloria es del constructor. Cristo es el que se lleva la gloria de la edificación que Él está haciendo en la iglesia. Y dice el texto que Él está edificando a su iglesia. Y no estamos hablando del templo. Estamos hablando de los hermanos en Cristo que se congregan en cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios. Hay otro edificio muy diferente al que yo observo en el Mirador, que se encuentra en el malecón, frente a Guibia. ¿Ustedes han visto ese edificio? Un edificio abandonado. Tiene años. En estos días yo me puse a pensar, porque pasé por ahí. Está relacionado con aquel banco que se llamaba Bancomercio. Ahí van a construir el Hotel El Prado. Yo fui auditor del Banco del Comercio mientras trabajaba para KPMG, una firma extranjera. Y yo recuerdo cuando nosotros revisábamos las cuentas de la edificación de esa construcción. Ustedes saben cómo terminó la historia de los ejecutivos y de ese banco. Esa historia está en los periódicos, esa historia no se olvida. Lo cierto es que cuando usted pasa por el malecón, usted ve ese edificio abandonado. Esa no es la idea, esa no es la visión de la iglesia de Jesucristo. Un edificio estancado, un edificio abandonado,
un edificio mugriento por fuera, un edificio que se observa envejeciendo a medida que el tiempo va pasando. Yo estuve calculando que ese edificio debe tener más de 20 o 25 años que comenzó su construcción, pero nunca se terminó. Y lo peor es que aunque su naturaleza era para construir un hotel, sin embargo parece que nadie se ha interesado en comprar ese edificio y terminarlo. Al contrario, están haciendo otro edificio al lado que también se vislumbra para un hotel y no se interesaron en el edificio que estaba al lado. ¡Qué extraño! Lo cierto es que esa no es la visión de la iglesia que Cristo está edificando. Debe ser una iglesia bajo los fundamentos del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. Debe ser una iglesia sustentada bajo la obra que el constructor está haciendo. Debe ser una edificación, una iglesia que se base en el poder de la palabra de Dios cuando obra en ella y puede salir hacia afuera, hacia las calles para predicar el evangelio. Es una iglesia como un edificio que se levanta, que es columna y baluarte de la verdad. Así es la iglesia y debe ser la iglesia del Señor Jesucristo. No una iglesia muerta, no una iglesia enferma, no una iglesia que desfallezca. Y si esta iglesia está como eso, hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que apoyarnos bajo el poder de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones como el agua que cayó anoche. ¿Cayó agua en su casa anoche? Mucha agua cayó anoche, como el agua que cayó anoche, que refrescó las ventanas de mi cuarto y trajo frescor, ¿verdad? Trajo un frescor. El pastor Paul Tripp en uno de sus libros menciona que él ha viajado mucho hacia la India, y en la India hay un tiempo de mucha sequedad y aridez. Y los indios, como les dice él, siempre esperan con mucha ansiedad el tiempo de la lluvia. Y la tierra es árida y el calor, dice él que él a veces ha recibido temperaturas allí de 52 grados Celsius, hermanos. ¿Saben lo que es eso? 52 grados Celsius. Pero si cuando nosotros tenemos 33 grados nos estamos quemando, salimos al patio, cogemos una manguera, algo hacemos, nos bañamos 2, 3, 4 veces. Y él dice que él ha estado en la India en esos tiempos que ha tenido temperaturas de 52 grados, hermanos. Y la tierra no produce el producto de una tierra mojada por el agua. Al contrario, es árido, seco. Los frutos a veces no saben a nada, pero los indios esperan con paciencia los monzones, que así le llaman ellos. Los monzones, que es ese tiempo de agua que viene y que se aproxima. Y dice Paul Tripp que es como si cuando esa agua cae en la tierra, como si subieran un interruptor. ¡Pap! ¿Te han visto los switch machetes? Cuando usted sube ese switch machete, ¡pap!, que viene la vida, viene la luz, viene la frescura, viene y comienza a salir de la tierra las flores, y todo es una preciosidad, y tanto que ellos estaban esperando este tiempo, que cuando llega ellos se llenan de alegría y se llenan de emoción, y son tiempos ahora de bendición y de satisfacción. Hermanos, la iglesia que Cristo está edificando tiene que ser así, como cuando el agua cae en la tierra árida, seca, vacía y abandonada, y luego viene y produce verdor y fruto, y todo es refrescante.
La primera obra que Cristo está haciendo es que está junto con nosotros en la gran comisión. Y la segunda obra que Cristo está haciendo es que está edificando su iglesia a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una tercera obra que Cristo está haciendo en este tiempo, y es que Cristo nos está dando gracia especial, hermanos, para las necesidades nuestras. Cristo está impartiendo gracia que sale de su trono para estos tiempos tan difíciles. Hebreos 4, vamos a Hebreos 4, versículo 14. Dice así, Hebreos 4, versículo 14, Cristo está dando gracia especial en este tiempo en medio de nuestras necesidades particulares. Dice, por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo está dando gracia desde su trono en medio de nuestras necesidades muy particulares. El versículo 15 habla que nosotros estamos bajo debilidad. El versículo 16 dice que nosotros estamos en tiempos que necesitamos misericordia. Y el versículo final, el 16, también dice que en la última parte que estamos en momentos de socorro. Y la palabra socorro aquí dice como cuando uno se aferra a otro, cuando uno tiene una necesidad de uno aferrarse a otro para que le ayude, para que venga en nuestro auxilio. Miguel Ángel me contó que cuando su madre se estaba muriendo, ella tuvo que arrimarse, que aferrarse a sus manos. Y le dijo, Miguel Ángel, no te siento, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel le decía, mami, yo estoy aquí junto contigo. Ella se estaba aferrando a las manos de su hijo Miguel Ángel y de su otro hijo también. Pero ella no lo sentía, no sentía las manos de Miguel Ángel. Ella estaba en un momento de necesidad, ella estaba en un momento de socorro. En nuestros momentos de debilidad, hermanos, en nuestros momentos donde necesitamos misericordia, en nuestros momentos donde necesitamos socorro, es ahí donde la gracia de Dios en Cristo Jesús se puede manifestar a nosotros. Y Él imparte gracia cuando estamos en necesidad de socorro, hermanos. En mis tiempos había unos muñequitos que se llamaban Huckleberry House, era un perrito, muy famoso él, y uno de los episodios era que en muchos de los episodios siempre había como una doncella que estaba arriba en el castillo. Ella había sido raptada por un hombre malo y perverso, y ella sacaba un pañuelo de la ventana de arriba del castillo y ella decía, ¡ayuda, socorro, sáquenme de aquí! ¡Ayuda, socorro, sáquenme de aquí! Y así se pasaba, ¿verdad? Hasta que Huckleberry House escuchó la voz de esta damisela, esta doncella. Pero lo cómico es que la doncella tenía como una venda que se tapaba aquí hasta aquí. Ella tenía un aspecto físico no deseable, pero ella tenía una venda que le cubría su rostro, y Huckleberry House creía que iba en rescate de la mujer más bella que había en el mundo. Bueno, hermanos, cuando nosotros estamos en tiempos como ese, nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene en nuestro auxilio. Cuando estamos en tiempos de debilidad, cuando estamos en tiempos cuando necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios, cuando estamos en tiempos donde necesitamos aferrarnos, no nos debemos aferrar a otra cosa, sino al trono de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en este tiempo Él está impartiendo gracia abundante que sale de su trono. Gloria a Dios por eso, yo lo alabo y lo bendigo por esa bendición que podemos recibir en Él. Hay una cuarta obra que Cristo está haciendo en este tiempo, y es que está repartiendo dones
Cristo está repartiendo dones. Efesios 4, versículo 11, dice de la siguiente manera, Efesios 4, versículo 11, y Él mismo, ¿de quién habla? De Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, Cristo está impartiendo dones. Estos son hombres, dones que Cristo está impartiendo a través del Espíritu Santo. Y dice ahí, habla de apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviados. Hay apóstoles que son mayores o con mayúscula. ¿Cuáles son esos? Los 12 apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo uno que se quedó en el camino, ¿verdad? En el sentido de Judas Iscariote. Luego Matías sustituyó a Judas Iscariote porque Judas no era un verdadero apóstol, sino que era un impostor. Y luego Matías sustituye a Judas, y esos son los apóstoles con mayúscula. Pero todo enviado, todo hombre que una iglesia envía a predicar el evangelio y a levantar iglesias, también es un enviado, es un apóstol. Lo único, hermanos, la única observación que tenemos que hacer aquí es que en este tiempo el orgullo de las personas y de los pastores ha llegado a un punto tal que a veces se quieren enseñorear y quieren que sean llamados apóstoles y quieren ponerse por encima del ministerio de otros pastores. Y debemos tener cuidado. No es a eso que yo me estoy refiriendo, ¿ok? El hombre, a veces pastores queriendo llamar la atención hacia sí, quieren que se les llame apóstoles. No nos referimos a eso. Estamos hablando de esos hombres que las iglesias envían a predicar el evangelio a otros lugares y a implantar iglesias. Hermanos, estos son hombres que Dios da por medio de Jesucristo a la iglesia y son hombres dones. Y no solamente son apóstoles, sino también que Cristo da a la iglesia otros hombres. Dice que son profetas. La palabra profeta está relacionada con aquellos que recibían la revelación de Dios y la comunicaban al pueblo. En aquel tiempo eso existía, pero hoy en día esos dones que Dios da de profecía están relacionados con esos hombres que pueden estudiar la palabra de Dios y la pueden enseñar a la iglesia. La revelación de Dios completa, suficiente, la pueden estudiar y la pueden enseñar ahora a la iglesia. Y dice el texto también que Dios, a través de Cristo, también está impartiendo o dando dones de apostolado, dones de profecía, dones de evangelistas y dones de pastores y maestros. Los dones espirituales es una cosa espiritual, son habilidades espirituales que Cristo da por medio de su Espíritu Santo y no tienen nada que ver con los talentos. Aquí hay algunos que tienen talentos para la música, ¿verdad? Y están ahí al frente, tienen talentos para la música, hay otros que tienen talentos para administrar. Esas son habilidades humanas que la persona, conforme a lo que Dios le permite, puede llegar a desarrollarlas, pero son habilidades humanas. Hay otros que tienen otro tipo de talentos para las herramientas, talento para trabajar con la mecánica, etcétera. Pero aquí estamos hablando de dones. Y este texto se complementa con los dones que se encuentran en el libro de Primera de Corintios. Hermanos, quizás haya personas aquí que Dios los esté llamando al pastorado. ¿Hay aquí alguno que Dios lo esté llamando al pastorado? Porque Dios sigue impartiendo dones a la iglesia. ¿Hay alguien aquí que ha sido llamado, comisionado para enseñar? Porque ahí menciona maestros. Hay algunos que tienen el don o la habilidad para enseñar, ¿verdad que sí?
el hermano Carlos Fernández. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más tienen el don de la enseñanza? Que pueden ser reconocidos aquí en medio de la iglesia. ¿Quiénes? A ver. El hermano Manuel. ¿Quiénes más tienen el don de la enseñanza? La hermana Alelí. ¿Ven que Dios está impartiendo dones en medio de su iglesia? Dios, por medio de Jesucristo, no cesa de impartir y dar dones. Y finalmente, hermanos, quiero decir que Hebreos 7:25 establece que Cristo está orando, intercediendo, orando por su pueblo. Y está respondiendo las oraciones de su pueblo. Es otra de las obras de Cristo. Juan 14:14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, dice Cristo, yo lo haré. Cristo también está preparando lugar para nosotros. Eso es otra de las obras de Cristo en este tiempo. Él está preparando. Yo no sé el tipo de morada que tú quieres tener allá arriba en los cielos, pero Cristo está también preparando moradas para nosotros. Entonces hemos visto en primer lugar que Cristo está en la misión, en la gran comisión junto con nosotros. Él está dando gracia especial, sobre todo en nuestros tiempos de debilidad y en los tiempos de tentación. Él está edificando su iglesia. Él está impartiendo dones a los creyentes. Él está intercediendo, orando por nosotros y respondiendo nuestras oraciones. Y Él está preparando lugar para nosotros, hermanos. Cuando yo leo esto en la palabra de Dios, todas estas grandes verdades, yo me consuelo, hermanos, en esa gran verdad de que Cristo está trabajando así como Dios continúa trabajando. Hermanos, eso me llena de consuelo, me llena de satisfacción el saber que yo no estoy solo, que a pesar de las circunstancias, Dios y Cristo no están durmiendo. Ellos no están tomando descanso, no lo han tomado nunca. Ellos continúan con su obra y eso me da consolación a mí el saber esto. Cuando yo leo estos pasajes, esto también me lleva a mí a confiar en la obra que Cristo está haciendo y confiar en su palabra, hermanos. No solamente me trae consolación, no solamente conforta mi alma, sino que también esto me lleva a confiar plenamente en que lo que Él está haciendo es correcto. Y quien lo está haciendo tiene la autoridad para hacer esto. Y yo me siento confiado en sus manos, hermanos. Y por eso puedo acceder confiadamente a su trono para hallar gracia y socorro. Y no solamente esto me trae consuelo, no solamente esto me lleva a confiar en los detalles de mi vida, en el Señor, sino también que esto me lleva a adorarlo, a postrarme delante de Él, a arrodillarme delante de Él, ante aquel a quien Dios exaltó hasta lo sumo, hermanos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y al adorarlo, yo poder tener tiempo para admirarlo por lo que yo he aprendido en su palabra, de su persona, de las obras que Él hace, de la capacidad de juzgar a todos, así como Dios, y también de la honra que Dios le ha dado a Cristo. Hermanos, eso me llena de mucho gozo, eso me llena de mucha satisfacción el saber que yo estoy en las mejores manos, en las manos de un Dios y de su Hijo Jesucristo, que nunca se cansa, que nunca descansa, que nunca se enferma y que nunca se pone viejo. Yo te alabo, Señor, y te bendigo por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, a pesar, Señor, de todas las circunstancias que nosotros estamos viendo. Señor, a pesar de que le abrimos el periódico y el panorama es sombrío, Señor, yo te alabo y te bendigo, porque mi vida, Señor, no podía estar en las mejores manos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial,
porque tú siempre estás trabajando, tú no descansas, tú no te detienes, no tienes necesidad de eso. Y te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, porque a no ser por la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros, nosotros estaríamos perdidos, Señor. Pero quizás, Señor, hay aquí alguna persona, quizás hay algún joven, quizás hay aquí algún adulto, quizás nos están viendo por el internet, o quizás hay alguna persona que más luego pueda ver esta predicación y tenga una necesidad profunda. Oh Señor, yo te ruego por tu Espíritu Santo que tú le convenzas, Señor, de pecado. Yo te pido, Señor, que tú le convenzas de juicio y que tú le des gracia y que de tu trono pueda salir gracia salvadora y redentora, Señor. Y aquellos hermanos que están en enfermedad, que están durmiendo, que están en tiempos de debilidad, en tiempos que necesitan misericordia, Señor, tú les suplas abundantemente conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.